Magíster acústica, ahora recién ya estoy transmitiendo, recién. Entonces, ella va a ver la Eso se demora 10 presentación. segundos. Ya a esta altura ya me está quedando como los viejitos, ya alérgico a la tecnología. No, no te tanto video. O sea, como tengo memoria para... Y ahora recién puse la Eso me lo aprendo en 5 minutos y Entonces, la idea es que se vea la presentación y en un cuadro chiquitito se vea el ¿qué pasó? titulado. Sí, sí, se ve en negro, pero después me voy. ¿Ya está ahí? ¿Está la presentación? Dice estudio mecánico obligatorio del verano interpretable. ¿Se ve bien? Eso. Eso sí. ¿Aló, María, me escuchas? Sí, te escucho. Ah, perfecto. ¿Me ves? Eso, no se ve un título Ya. pequeñito. ¿Tú no tienes cámaras? Ya, te pasaste Luis. Si era a las 11:30 vamos a comenzar. Sí, pues eso es lo que le dijimos a los profesores. Si pongo la cámara, en mi computador. Sí, ¿qué has hecho? Ah, sí, no, si aquí es de corrido. Grabamos una pura vez y... Ya, María, están haciendo los arreglos técnicos, así que te voy a avisar Por el secreto soy ya corto. para que lo puedas ver. No sé si te puedes entrar a la página que te di de TV Eso Web. ya corto, ya eso ya no se Yo terminó. entré a la página, pero no sé dónde está, porque hay un pequeño video que pusieron de 9 segundos, que está José Luis, que lo vi, Ya. pero Aquí, no sé, aquí voy ahí a hablar ahora con la... lo van a poner como en vivo. Sí, lo vamos a lanzar Sí, en bórralo vivo. nomás para que no se confunda, porque se está confundiendo acá la... Tengo una pregunta, no vale la pena que yo esté por Skype entonces. No, yo creo que va a ser necesario conectarnos por Skype cuando tú tengas que hacer consultas al final de la presentación. Me parece una idea. Vale. En ese momento yo lo llamo, y ahí lo comunico. Hice una Perfecto. prueba, pero ya lo... Luis, un prueba ya lo borró recién. Así que ya lo que va a ver, Déjame no va a ver ver la si prueba. puedo ver el canal por... Déjame ver si lo puedo ver. Ahora ya no está la prueba, porque la prueba era para una prueba chica. Que no hace Ahora debería poder- ahora ya se conecta, ya Debería estar viendo eso. está viendo eso, la presentación y el video. Ajá. Está viendo Entonces, eso me lo... video en vivo. Ok. El video seguido, ok. Sí, acá lo veo. El que dice Magíster en acústica. Sí, déjame ver. Escucha todo, ya parece. Yo te escucho perfecto. Nosotros también te escuchamos Sí, perfecto. estamos- Funciona bien. estamos- Qué bueno. Sí. Sí, ahí Ok. Estamos transmitiendo. lo que no sé es ¿Ese qué? ¿Ventilador? no sé si la voz. Escucha. Perfecto. Claro. Ah, que tiene este otro de acá, dice que este otro de acá Claro. lo tienes que bajarle, no sé, bajarle el volumen a este y quedarte Pero con el podríamos a otro. lo mejor desconectarnos ahora de Skype y volver a conectarnos después de lo que termine la Pero presentación. para que sepa ella también. Sí, Sí, ya te escucho. cualquier cosa, si yo no los escucho, a cualquier cosa los vuelvo a llamar. Pero me desconecto de Skype y quiero la presentación por el video. Perfecto, María. Muchas gracias, Jorge. Ok, gracias a ti. Ya, sí. Lo que pasa es que estaba escuchando dos audios, el de ella y el de este. Entonces, eso era lo que... ¿Con ella? No. Pero si ya se cortó, ahora va a escuchar clarito. Sí, debería. Pero podríamos Claro. preguntarle, ¿no? Ah, claro. Pero también a lo mejor separar más las cosas esas, con el parlante con el... Correcto. Buena sugerencia. Tiramos más allá nomás. Sí, así se llama. No, pero estaba escuchando, se escuchaba estaba con los dos audios, escuchaba igual, estaba un poquito así Seguramente como- está más claro ahora con... como más sin debería tanta- estar esperando, pero sin escuchaba. tanto Porque para las preguntas va a estar prendido. Sí. Claro. Ella está escribiendo. Saludos. Ok.
María, ¿nos escucha bien y nos ve bien a través de TV Austral? No, pero usted te queda el día. Por eso, me quedo un día hasta mañana. Ya pasa. A lo mejor ¿Y es bien? ¿Quién más viene, Jorge? Cristian, ¿está abierto el micrófono? ¿Está bien? Sí. Sí, yo estaba monitoreando ayer, dice que se escuchaba y se veía perfecto. Buenos días. Profesor Quesada, ¿cómo está? ¿Tú eres colombiano o mexicano? Mañana voy a comprobarlo en el computador. Hágame el favor, ustedes que están borrachos. Aprovecha de hablar, Jorge, para ver si nos... ¿Por qué no le fue primero? Pregúntale. María, por Skype, ¿nos podrías confirmar que estás viéndonos y escuchándonos bien? Yo soy de la Universidad Nacional de Colombia. Mira, pues entre las que hay, sí. ¿Hay algún...? Sí, bueno. No hay mensaje todavía. ¿Y dónde estuvo? En frontera sede. Medellín. Sí, gracias. María está escribiendo, ok. No escucho nada. Ni los veo ni los escucho. ¿Tú estás viendo por TV Austral? Pero cuando pinchó, estaba viendo todo, a lo mejor Algo pasa. Algo pasa. Algo pasa, dice ella. Bueno, tomaremos el tiempo que sea necesario para que funcione. Y nos relajamos un poco. ¿Ah? A ver, yo me voy a conectar acá. Luis, una consulta. Quiero monitorear. Me dijeron como que estaba al principio, pero ahora no está. ¿Tú pudiste ver ahí si te está cambiando? ¿Deberías volverlo detrás del teléfono? Sí. Bueno, pasó a Como sección de éxito, ¿no? gracias. ¿Está bien? ¿Lo ves? Sí, Tú eres el defensor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Estás viendo? Ah, ya. Hola. ¿Cómo te Bien, aquí haciendo los malabares. Hola, yo entiendo que yo tengo un rol meramente con Me dice, perdón, tengo que leer nada, No. ¿qué tal? Me dice que cargue de nuevo la página. Imagino que entra la televisión. A lo mejor puede que se haya metido en el video que quedó en la prueba. Y ese tiene un loop y termina. ¿En qué se salió la transmisión? A lo mejor se quedó en ese y pero tiene que de nuevo irse a la página principal de TV Austral y después videos en vivo y después pinchar donde dice Magíster en acústica. ¿Recibiste todo? Sí, Ya lo conversé con él en la nota. Muchas gracias. Me costó llegar hasta 4,5, pero bueno. echamos una videoconferencia. Sí, hay una profesora en Estados Unidos. Ya. Entonces se va a transmitir la presentación, el examen por TV Austral, para que ella pueda verlo nítidamente. Y en la parte de las preguntas, ya hicimos la prueba con la profesora. Ya. Y en la parte de las preguntas se va a conectar por Skype para interactuar en el... Ya. Súper. Yo estaba haciendo clases, así que terminé antes. Muchas gracias. Ya está, ok. María, entonces nos escuchas y nos ves bien. Si es posible que nos respondas a través de Skype, por favor. Yo pensé que íbamos a hacer el regla. Preguntas y demás para que ella entendiera, pero sabe español. Sí. María, habla español. ¿Sí? Ah, sí. Perfecto.
María, ¿nos ves y nos escuchas bien? Si nos puede responder por Skype, por favor. Parece una invocación de Yo Queen. creo que puede que no se escucha, pero parece que no, la imagen no. Yo por lo menos. Ella dice, ya está. Entonces, da la impresión que ya hizo ya hizo la conexión. Se volvió a cortar, Cristian dice. Y el laboratorio final, como lo vimos, Ahí está. Ahí está. María, ¿nos ves bien? Mi nombre es Enrique Suárez, que soy la persona que está coordinando esto acá en la Facultad de Ingeniería. Ah, perfecto. Entonces estaríamos en condiciones, María, de empezar el examen por el lado de usted, ¿no? No hay problema con la conexión. ¿Nos ve bien? ¿Nos escucha bien? Tiene la aplicación. Yo creo que el computador Jorge, yo creo que este computador sería bueno que quede ahí y tú te sientes frente al computador por si ella tiene algo. Sí, ella dice que lo ve y lo escucha sin problema. Ya. Entonces dejamos el computador ahí para que tú puedas interactuar con ella en caso de cualquier cosa. ¿Te parece? A ver si... Bueno, esto es por donde no se puede pasar. Vamos. ¿Está viendo entonces? Sí. Sí, yo creo que nos gusta hacer clases. Voy a poner el silencio. Como Deja a Jorge Arenas acá. ¿Esto lo sacan? Déjalo ahí después para las preguntas. Ah, Es para un, que se vea. es un sistema nuevo que tenemos de soporte. Ya. ¿Ok? Ya. Entonces, Por este, Allá. todo por este lado. sí. Oye, qué bueno que existe esto porque se puede hacer chucha, porque yo siempre digo, Hay que saber la tecnología de cada uno. En eso estamos con eso. Cuéntale a María. Si necesita alguna cosa. Justamente conozco a un profesor Castaño de ¿En Medellín? sí, No, pero el no. físico. No, yo no los conozco a todos ellos, porque yo estudié en otra ciudad, en Manizales, que queda al sur de Medellín. Manizales, Sí, señor. Yo decía que podría ser algún pariente. Ya. No. ¿Estamos ya en condiciones, colegas? Sí, ¿sabes qué? Acá cuando aparecen esas cositas, profesor, es que nos ha ido el mensaje por Skype. Ya. Yo no sé si Skype está desconectado en este momento. ¿Podría abrir el navegador? María me dice que se fue el sonido. Se fue el sonido. Sí. Un problema acústico. Que a lo mejor se fue porque nos quedamos callados.
Y claro, si estamos todos en silencio, va a ser difícil. Claro. Que Luis está monitoreando, se me está viendo, me dice que se está escuchando. ¿Se está escuchando todo? El ruido ambiente, aunque no estén hablando, se escucha. Ok, María está escribiendo, dice que no escuche. que no escucha. No. Si relaja el lado del micrófono. No, se me tiene aquí después, si algo que se tiene A ella ya. a su sistema. No sé si ella tiene algún parlante o Solo que esto es para darle un poquito más de sabor a su trabajo. Eso veo. Oye, me dice de ya toda la familia que no escucha el audio. Lo que pasa es que deberíamos hablar algo para que ella sepa que Claro. pues, si estamos en silencio, Sí. probablemente va a ser muy difícil que pueda comprobar que Está funcionando. está funcionando. ¿Quieres que prendamos Skype para el sonido, me dice? Podría ser que hay alguien me va a poner ahora. Probando el sonido. Probando. Ya, ¿está perfecto? Ya, listo. Gracias. Más bien que sí, lo haga de nuevo, algo le tiene que pasar a su computador porque está perfecto. Ok. Mi jefe me está ahí ayudando igual, así que está ahí afuera, está con el parlante y todo, dice que se escucha toda la pantalla. Perfecto. ¿Tú de qué dejaste feliz con el colega? No, que esto lo está monitoreando mi afuera y lo está viendo bien. Me dice que se ve bien, se ve la presentación, se ve la cámara y se escucha también el ambiente. Le dije que cargara la página de nuevo para... Claro, puede haber ese inconveniente. Dice que ahora está bien. ¿Condiciones de empezar Entonces entonces? vamos Colega. a empezar. Muy bien. Siendo las 11:39 horas del día 24 de abril de 2017 y de acuerdo a las disposiciones vigentes del Reglamento Académico Estudiantil de Posgrado de la Universidad Austral de Chile, se constituye la comisión académica para evaluar el examen de grado del candidato al título de Magíster en Aeronáutica y Aviaciones, señor José Luis Castaño Bernal, quien defiende la tesis titulada Estudio Mecánico Vibratorio del Terano termoestable nanoestructurado para aplicaciones en amortiguamiento pasivo de suelos flotantes. A partir de este momento, considerando que el presente corresponde a un acto solemne y público definido por el reglamento ya mencionado, se agradece silenciar los teléfonos celulares durante el transcurso del examen. Preside la comisión el decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, el doctor Jorge Maturana, y está integrada por los profesores doctor Jorge Arenas Bermúdez, doctor Jorge Somero, doctor Ernesto Sumerzu y la doctora María Aguad de la Universidad de Auburn, Estados Unidos. Actúa como ministro de Fe y director de la Escuela de Graduados en Sabra Enrique Suárez. En primer lugar, el alumno tendrá 30 minutos para exponer su tesis frente a la comisión. Durante este lapso, el alumno no será interrumpido y deberá ajustarse al tiempo señalado. Posteriormente, se procederá a una ronda de preguntas formuladas por la comisión, quienes pondrán en cualquier momento interrogarles sobre asuntos que estimen pertinentes. A continuación, se ofrecerá la palabra al público asistente al examen de grado, el que podrá realizar consultas referentes al tema expuesto, luego de lo cual se cerrará la etapa de examinación. Habiéndose cerrado esa etapa, el alumno y el público harán abandono en la sala para que la comisión delibere sobre la aprobación o reprobación del examen de grado. Y finalmente el alumno recibirá su resultado públicamente y frente a la comisión en pleno. Don José Luis, entonces dispone de 30 minutos para su exposición. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. El día de hoy vengo a presentaros el trabajo denominado Estudio Mecánico Vibratorio del poliuretano termoestable
nanoestructurado para aplicaciones en amortiguamiento pasivo de suelos flotantes. Este trabajo fue desarrollado entre la Universidad Austral y la Universidad de Auburn bajo la dirección de la profesora María Awad, codirección de la profesora María Awad y la dirección del profesor Jorge Arenas, y voy a contarles algunos detalles de la investigación presentados en las siguientes etapas. Antes de comenzar, quisiera hacer unas definiciones previas. La primera es definir lo que es un polímero con refuerzos nanoestructurados. Un polímero con refuerzos nanoestructurados es un polímero particular, el cual le agregamos unos ciertos tipos de nanorefuerzos que pueden ser nanopartículas, nanotubos o nanofibras, y mediante unos procesos de síntesis obtenemos entonces un polímero con refuerzos nanoestructurados. La ventaja que tienen los polímeros con este tipo de refuerzos es que podemos aumentar las propiedades mecánicas o otro tipo de propiedades que queramos evaluar. ¿Cómo realizamos el proceso de evaluación del material? Primero, realizamos un proceso de síntesis de estos polímeros. Luego, después de haber obtenido los polímeros, hicimos una caracterización mecánica y vibratoria, que voy a detallar a continuación, y posteriormente hicimos una validación de todos esos parámetros mecánicos que obtuvimos y obtuvimos unos resultados que les voy a anunciar en unos momentos. Entonces, para llevar a cabo esto, como objetivo general, tuvimos evaluar y categorizar mediante pruebas vibratorias, termomecánicas, materiales con compuestos nanoestructurados con comportamiento viscoelástico para su potencial uso en suelos flotantes. Este objetivo general lo subdividimos en caracterizar mediante análisis mecánico diferencial el comportamiento de materiales con matriz polimérica reforzada con nanotubos de carbono y nanoarcillas. Segundo, caracterizar vibratoriamente a través de la norma 9052 los polímeros que hemos obtenido. Tercero, calcular la reducción al ruido de impactos con los polímeros agregados que sintetizamos. Y finalmente, valoramos la eficiencia, la eficacia mecánica y vibratoria de los polímeros con agregados nanoestructurados para su potencial uso en suelos flotantes. Ahora bien, uno de los parámetros importantes en la evaluación de estos materiales fue la manera en que se distribuyen los agregados nanoestructurados que estamos agregando. Entonces, si tenemos un polímero con unas características particulares y agregamos las nanopartículas, entonces podemos obtener tres diferentes estados dependiendo de la manera en que sintetizamos el material, la manera en que creamos el material. El primero que tenemos aquí es una estructura separada en fase, que es una estructura en la cual las cadenas poliméricas no alcanzan a penetrar suficientemente bien aglomeraciones grandes del polímero, de las nanoestructuras. Las nanoestructuras pues obviamente tienen estructuras grandes que todavía no son capaces de ser rotas. En una segunda etapa tenemos la estructura intercalada. La estructura intercalada es aquella donde ya tenemos una penetración ya de las cadenas poliméricas. Estas cadenas poliméricas pues penetran, están bien distribuidas, sin embargo los espacios que hay entre las nanopartículas siguen siendo cortos. Y finalmente tenemos una estructura espoliada donde hay una completa dispersión de todas las nanopartículas o las nanoestructuras en el polímero. Este parámetro es fundamental para hacer la evaluación de las propiedades mecánicas. Si no hay una adecuada distribución, pues entonces el polímero no va a trabajar lo suficientemente bien para aumentar esas propiedades mecánicas. De manera detallada, en este modelo en dos dimensiones, entonces tenemos una nanoestructura, ¿sí? Aquí vemos algunas de las cadenas poliméricas frente a algún tipo de unión que hay entre las cadenas y la nanopartícula, y podemos detallar varias cosas. La primera es que si aumentamos o generamos algún tipo de tensión en esta sección del polímero con nanoestructuras, encontramos que hay una deformación de las cadenas poliméricas y hay una distribución de esas tensiones de las cadenas en las nanopartículas a partir, por ejemplo, de fuerzas de Van der Waals, si no hay surfactantes, por ejemplo. Además de esto, la distribución que tienen las tensiones en el material van a ser completamente dependientes del área interfacial.
¿sí? Es decir, que entre mayor sea el área de interacción que hay entre las nanopartículas y las cadenas poliméricas, pues va a ser mucho más adecuada la distribución que vamos a tener entonces en las tensiones. Obviamente, además, tenemos una dependencia de la cantidad de nanorefuerzos. Si añadimos más cantidad de nanorefuerzos, obviamente aumentaremos la posibilidad de aumentar la cantidad de distribución de estas fuerzas que pueden aplicarse en el polímero. Nosotros en el trabajo que hicimos, hicimos una evaluación del amortiguamiento pasivo. Tenemos varias formas de hacer disipación en el amortiguamiento, entre ellas están las fricciones entre los componentes del sistema, interacciones entre los componentes estructurales con fluidos adyacentes, tenemos efectos electromagnéticos, transmisión de energía de estructuras contiguas y finalmente tenemos disipación por estéresis mecánica. Este es bien relevante porque los movimientos internos y moleculares son los que disipan la energía. Entonces, vamos a agregar las nanopartículas para que ellas logren la disipación de energía por calor a partir entonces del sometimiento de las tensiones que generamos, y esas tensiones van a disipar entonces toda esa energía mediante calor. Una de las aplicaciones que quisimos evaluar fue en el aislamiento de impactos en suelos flotantes. Entonces aquí tenemos dos tipos de suelos flotantes en donde tenemos el primer lado, tenemos un suelo flotante arriba, aquí en esta parte, acá tenemos la capa elástica que es continua, que es constante. La otra posibilidad que tenemos de utilizar el suelo flotante es utilizar listones, ¿sí? Y entre cada uno de estos listones podemos introducir material poroso en los intervalos que hay entre los listones elásticos. ¿Cómo se realiza la evaluación entonces de estos suelos flotantes? A partir de la norma 9052, donde queremos determinar la rigidez dinámica de esos materiales. La rigidez dinámica está denominada por S', ¿sí? Y a partir de una fuerza aplicada, tenemos una placa de acero, tenemos nuestra muestra y tenemos una base. Entonces queremos evaluar cuál es el cambio en la rigidez dinámica a partir de la frecuencia en la cual oscila este sistema, ¿sí? Aquí tenemos la masa de la placa de acero y entonces así vamos a calcular la rigidez dinámica, que es un parámetro fundamental para el trabajo que desarrollamos. ¿Cómo desarrollamos entonces todo el proceso? Inicialmente empezamos con la síntesis de los materiales. La síntesis lo hicimos en la Universidad de Auburn con la profesora María Awad. Se usó el poliuretano termoestable con ese código que tenemos ahí. Se usaron 4 tipos de nanoarcillas: cloicita 15A, cloicita 30B, hectorita y laponita. Y las proporciones que usamos para cada uno de los tipos de nanoarcillas fueron de 0.5, 1, 2, 5 y 10%. ¿Cómo entonces hicimos las películas, las muestras? Pusimos un polímero al 20%, se hizo una disolución a partir de DMF y THF, ambos al 40%, luego agregamos las nanopartículas o las nanoestructuras y después hicimos un proceso de mezcla en un mezclador intensivo durante 30 minutos. Después de este proceso, lo llevamos a un agitador magnético durante 12 horas, luego de finalizadas las 12 horas, regresamos otra vez al mezclador intensivo y vamos al ultrasonido por 30 minutos. El ultrasonido finalmente lo que quiere generar es la destrucción de esas grandes aglomeraciones que puedan tener esa estructura en fase, ¿sí? Entonces, si queremos que el polímero aumente sus propiedades mecánicas, tenemos que hacer esa destrucción, como dije, de esas grandes aglomeraciones. Posteriormente, además hicimos unas muestras con nanotubos de carbono a 0.5 y a 1%, nanotubos monocapa y nanotubos multicapa. Luego de esto, entonces vertimos todas las muestras en moldes de teflón y los curamos durante 12 horas, y aquí detallamos entonces
todo el proceso que fue llevado a cabo para la síntesis. Tenemos aquí entonces cuál fue la muestra hecha, aquí tenemos el mezclador intensivo, aquí tenemos la sonificación, que es el proceso donde hacemos el ultrasonido, ¿sí? Aquí tenemos el horno y finalmente entonces obtenemos las nanoestructuras. Muy bien, quisimos evaluar las propiedades mecánicas con el DMA, donde extrajimos del DMA varios parámetros. Primero, extrajimos el módulo elástico, el módulo de pérdidas, obviamente pues de ahí podemos extraer el módulo complejo, y sobre todo eta, el factor de pérdidas, que es la tasa de cambio que hay entre el factor de pérdidas y el módulo elástico. Entonces de allí extrajimos estos parámetros con las siguientes características. Utilizamos unas muestras con estas dimensiones, ¿sí? Y extrajimos el módulo de Young, donde extrajimos el módulo de la sección elástica, donde llevamos el material hasta la rotura, y las pruebas dinámicas y térmicas extrajimos E', E2', tangente de delta, ¿sí? A partir de dos subdivisiones. El barrido de frecuencia, que va de 0.1 Hz hasta 90 Hz a temperatura ambiente, y un barrido de temperatura de los 23 grados hasta los 100 grados a 1 Hz. Ahora, a mi regreso a la Universidad Austral, hicimos entonces las pruebas vibratorias mediante la norma 9052, donde tomamos una placa de acero con estas dimensiones, ¿sí? Y probamos entonces, aplicamos una fuerza con un martillo de impactos, pusimos un acelerómetro, el cual nos permitía encontrar la frecuencia en la cual oscilaba el sistema, y además agregamos unas placas de mármol que provocaban que no tuviéramos vibraciones indeseadas durante la toma de medidas. Antes de empezar con la toma de medidas, hicimos una caracterización de las placas. Primero, queríamos saber si las placas tenían algún tipo de dependencia en el golpe que yo daba. Entonces queríamos saber si el golpe que dábamos tenía cierta dependencia, ¿sí? Entonces queríamos saber si había algún tipo de independencia cada vez que golpeábamos en ciertas zonas. Aquí, en cada uno de los círculos, alcanzan a ver las zonas. Además, queríamos localizar las frecuencias de resonancia de las placas, porque podrían interferir en el cálculo que queríamos hacer de la rigidez dinámica. Y tercero, el martillo de impactos tiene 3 puntas, una de nylon, uno de goma y uno de acero, y pusimos los 3 puntas y golpeamos de nuevo en cada una de las puntas para notar si había algún cambio en las frecuencias obtenidas. Los resultados de la caracterización me muestran que por un lado tenemos acá el mármol, tenemos por allí el acero, y las frecuencias fueron determinadas mediante ese método sin problemas. Muy bien. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En primera instancia tenemos acá el módulo de Young respecto a la cantidad de nanopartículas con cada una de las nanopartículas que encontramos. Tenemos, por un lado, que la cloicita 15A tiene los mejores resultados. Aumentan el módulo de Young de manera comparativamente mejor que con las otras. Por ejemplo, la cloicita 30B es la que tiene una tendencia a estabilizarse, no tiene una muestra de aumento, por ejemplo, comparada con las otras nanoestructuras. Esto lleva a pensar que somos dependientes del tipo de nanoestructura para poder aumentar el módulo de Young. Eso está referenciado y se sabe que hay tipos de nanoestructuras, como por ejemplo la cloicita 15A, quienes aumentan el módulo de Young. Ahora, hicimos una comparación, por ejemplo, de cada una de las nanoestructuras, pero poniéndole ahora los nanotubos monocapa y los nanotubos multicapa. Los nanotubos aquí monocapa tienen un aumento significativo en el módulo de Young, y esto se sabe porque los nanotubos de carbono tienen un gran módulo de Young. Se sabe que tienen un módulo de Young muy alto. Otra relevancia que podemos encontrar es que cuando hicimos las pruebas de barridos de frecuencia, aquí tenemos eta, el factor de pérdidas respecto a la frecuencia.
entonces encontramos que el factor de pérdidas aumenta con la cantidad de nanopartículas que he agregado. ¿Sí? ¿Sí? En la cluicita 15A, en la hectorita y en la laponita tenemos un gran aumento del módulo, del factor de pérdidas, excepto para la cluicita 30. Esto de nuevo demuestra que somos dependientes del tipo de nanopartícula que estamos agregando. Aquí tenemos un cuadro, un diagrama, un gráfico comparativo de todas las nanoestructuras a 0.5, donde tenemos un leve aumento de los nanotubos monocapa con respecto a las otras que permanecen más o menos invariantes. Tenemos ahora aquí los barridos de temperatura. De nuevo se muestra que hay un aumento del factor de pérdidas cada vez que yo agrego la cantidad de nanopartículas y se muestra, por ejemplo, que los aumentos van en tendencia de manera general a medida que yo aumento la cantidad de nanopartículas para cada uno cada una de las gráficas que tengo allí. Acá tenemos una imagen de los nanotubos monocapa, multicapa respecto a la matriz polimérica sin ningún tipo de nanoestructura, donde de nuevo se resalta el hecho de que los nanotubos monocapa aumentan ligeramente la cantidad el factor de pérdidas con 0.5. Las pruebas vibratorias me permiten mostrar a mí entonces, además, que la rigidez dinámica y la cantidad de nanoestructuras en este primer cuadro. Primero detallamos este primer cuadro, que el aumento, se alcanza a ver acá, muestra que aquí tenemos la matriz polimérica, ¿sí? Y realmente los cambios no son muy significativos a medida que aumentamos la cantidad de nanopartículas. Es decir, que el material empieza a mostrarse un poco rígido, y entre mayor sea la rigidez, pues obviamente menor será su disipación de energía a medida que pues, yo pongo este material para hacerlo funcional, el de amortiguamiento pasivo. Entonces, en medida que aumento la cantidad de nanopartículas, el material se vuelve más rígido y es deficiente a la hora de disipar. Sin embargo, si empezamos a notar cambios a medida que aumentamos la cantidad de nanopartículas, estamos a 5. ¿Sí? A 5 para la hectorita y para la cluicita 15A la rigidez dinámica aumenta. Para la cluicita 30B permanece realmente constante y no es significativo el cambio que la cluicita 30B pueda aportar. Sin embargo, la laponita muestra un cambio brusco comparado con las otras, donde estos sí muestran un cambio y pueden aportar al amortiguamiento pasivo. Entonces, si seguimos aumentando la cantidad de nanopartículas, encontramos que hay un leve decaimiento en esta zona, y eso se debe a que a medida que yo voy aumentando la cantidad de nanopartículas, pues entonces logro que el polímero ya sea más reducido. Entonces, entre menos polímero tenga, pues entonces tengo posibilidades de tener más interacción entre las nanopartículas, lo cual provoca que haya mayor fricción y mayor disipación, por lo cual está esa leve caída, ¿sí? Entonces, la laponita, para este caso, muestra el mejor resultado para poder disipar energía frente a las pruebas que hicimos vibratorias. Acá tenemos entonces un cuadro comparativo, un histograma comparativo del poliuretano con otras nanoestructuras, específicamente los nanotubos multicapa, donde realmente no se muestra un cambio significativo de la hectorita, la laponita, las cloicitas con respecto a los nanotubos monocapa. Se cree que no es suficiente la cantidad de nanotubos multicapa para disminuir la cantidad de rigidez dinámica y poder aumentar su amortiguamiento pasivo. Lo que quisimos ver después fue qué pasaría si logramos aumentar el espesor. ¿Qué pasa si aumentamos el espesor? Si aumentamos el espesor, la rigidez dinámica tiene que disminuir.
Si aumenta, el espesor, tenemos un espesor en promedio de cada una de 0.35 milímetros, y nos preguntamos qué pasaría si tuviéramos 10 capas, o sea, 3 milímetros. Lo que modelamos fue entonces que al tener capa tras capa tras capa tras capa, teníamos entonces un sistema de resortes en serie y donde pudimos utilizar la rigidez dinámica con este modelo de resortes en serie. Entonces, si utilizamos este modelo que tenemos aquí, los resultados pues van a ser mucho mejores, donde encontramos, por ejemplo, que tenemos una disminución donde tenemos la rigidez dinámica por encima de 100 megas, y aquí lo disminuimos a cerca de 10. ¿Sí? De nuevo, encontramos que la laponita tiene el mejor resultado, y aquí tenemos dos líneas de la lana de vidrio y la lana mineral, y podemos comparar los materiales que hemos usado con materiales en soluciones constructivas comunes. Aquí tenemos los materiales a 0.5, las nanoestructuras a 0.5, comparamos con este par de líneas donde tenemos la lana de vidrio por aquí y la lana mineral por acá, y encontramos pues que podemos comparar que las nanoestructuras pueden funcionar como un elemento para ser usados en obras civiles. Posteriormente utilizamos el modelo de Kremer, que describe la posibilidad de saber cuál es el mejoramiento en la reducción de ruido de impacto con delta L, ¿sí? Y vamos a tomar este modelo donde F sub 0 es la frecuencia de resonancia del sistema con respecto a las frecuencias donde hacemos dos cambios, ¿sí? Por octavas o por tercios de octava, y lo que obtenemos entonces para el primer caso es, aquí tenemos la imagen de la reducción, del mejoramiento en la reducción para todas las nanoestructuras, ¿sí? A 0.5 no se nota una relevancia grande frente al cambio que tenemos en los materiales, ¿sí? Todos se mantienen más o menos parejos, donde la matriz polimérica, que es esta, la que tiene cruces, todas están por debajo. Sin embargo, cuando comparamos con el resto, las cloicitas, la hectorita y la laponita, encontramos de nuevo que la cloicita tiene una tendencia a aumentar incluso su delta L, ¿sí? Es decir, que empeora la reducción de ruido, el delta L. Lo mismo pasa para la cloicita 30B, para la hectorita. Sin embargo, para la laponita tenemos un aumento, porque aquí tenemos la matriz a 0%, la matriz sin nanoestructuras, y aquí tenemos la laponita al 10% o la laponita al 5%, que mejoran notablemente a delta L. Aquí tenemos la imagen aumentada del último cuadro que les acabo de mostrar, donde quiero hacer relevancia en el hecho de que acá la laponita 5% y la laponita al 10% aumentan la cantidad, el delta L. Quisiera concluir entonces de la caracterización termomecánica. Se encontró que el factor de pérdidas y el módulo de Young aumentan respecto a la cantidad de nanopartículas añadidos. Los valores más altos fueron para los polímeros con nanoestructuras con proporciones de 10% en la laponita y la hectorita. Además se encontró que hay una fuerte dependencia del tipo de nanopartícula añadido en la matriz polimérica. La caracterización vibracional mediante la norma 9052 indicó que los materiales pueden ser usados como componentes en suelos flotantes a partir de porcentajes de nanoestructuras más altos que el 5%. La rigidez dinámica más baja encontrada fue para la laponita con 10%, con una reducción del 72% respecto a la matriz polimérica sin ningún tipo de nanoestructura. Se calculó además el mejoramiento del aislamiento al ruido de impacto para cada nanoestructura mediante el modelo de Kremer, con una predicción a las películas de 3.5% de espesor. El polímero con la laponita a proporciones superiores al 5% permitió indicar que los materiales pueden ser usados como una potencial solución constructiva en suelos flotantes con una reducción del espesor. Este trabajo pues tiene unas perspectivas
yo recomendaría, primero, pues, si se quiere continuar con este trabajo, podríamos probar, o podrían probar, otros tipos de material, otros tipos de polímeros y otros tipos de nanoestructuras. Además, se hace necesario un análisis de distribución o un patrón de difracción de rayos X, porque no conocemos de qué manera están distribuidas las nanopartículas en el polímero, ¿sí? Eso se puede hacer mediante difracción de rayos X o por microscopía TEM. Además, se requieren pruebas experimentales que comprueben los valores de delta L mediante estándares ISO o ASTM, y la cantidad de nanotubos que nosotros usamos fue escaso. Entonces podríamos ampliar este trabajo con otro tipo con un aumento de la cantidad de nanotubos, ya que se sabe pues que los nanotubos de carbono tienen un módulo de Young bastante alto. Quisiera finalmente mostrar que hicimos dos trabajos, uno mostrado en Estados Unidos en la Universidad de Tuskegee con la profesora María Watt, ¿sí? En el CREST, en Estados Unidos. El segundo que hicimos fue llevar este trabajo con el viaje del profesor Jorge Arenas en el 23º Congreso Internacional de Sonido y Vibraciones, y en este momento estamos trabajando en un artículo adicional que queremos llevar, no recuerdo el nombre de la revista, pero sé que lo queremos trabajar. Quisiera, bueno, y aquí tenemos la bibliografía. Quisiera agradecer pues a la comisión evaluadora, especialmente al profesor Jorge Arenas, a la profesora María Watt, que nos está viendo en este momento en vivo y en directo, al compañero que está aquí en representación del público, a mi familia si de pronto me están viendo, a todos los otros que me ven por ahí, y a mi novia que debe andar por ahí, a la profesora María que debe estar, y bueno, agradecerles por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por la exposición. Pasamos entonces a la parte de las preguntas de la comisión. Profesora Arenas, ¿usted sugiere que la profesora Watt finalice? Sí, estoy viendo que como concluyó la presentación tendríamos que conectarnos por Skype para que hiciera la consulta. Espero que esté todo bien. Si no, podemos empezar por algunos de los profesores. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, espera que estoy bajando el sonido de mi iPad. Para que no se acople. Ok. Ok, María. Si estimas que... Ok, María. Sí. Si quieres, tú puedes comenzar haciendo consultas, si tienes consultas para José Luis. Ok. José Luis, es un gusto volver a escucharte. Hacía mucho que no nos veíamos, así que nada, ha sido un gusto estar acá en la presentación y nada, agradeciéndote todo el trabajo que has estado haciendo. Yo tengo un par de consultas que te quería hacer porque me parece que pueden ayudar a los trabajos que se van a publicar con respecto a la tesis. Me parece que en general ha estado muy bien organizado, así que en eso felicitaciones. Gracias. La primera pregunta es una duda que tengo. Cuando vos hablas del factor de pérdida, ¿a qué te referís con factor de pérdida? ¿Cómo calculaste el factor de pérdida? Sí, el factor de pérdidas pues es la tasa de cambio que hay entre el módulo de pérdidas y el módulo elástico, ¿sí? Eso lo calculamos con el DMA, ¿sí? Ese factor que vos estás poniendo ahí es directamente el tan delta del módulo. Sí, así es. Es G doble prima o E doble prima dividido E prima. Así lo calculaste. Sí, de hecho ese lo da inmediatamente el DMA, pero
incluso si no lo hubiera dado, yo sabía que el módulo de pérdidas dividido el módulo elástico pues me permitía encontrar el tangente de delta o eta o el factor de pérdidas. A mí cuando estaba mirando esas curvas que vos me estás mostrando ahí y mostraste las curvas de esos factores, tienen como un comportamiento bastante extraño, porque así no son los valores de factor de pérdida que estoy acostumbrado a ver. Por eso es que te pregunto cómo sacaste eso. Verá que por alguna razón me desconecté, entonces no te estoy viendo, solamente te estoy escuchando. Ya. ¿Puedes ir ahí al slide donde se muestra ese factor de pérdida? El factor de pérdidas del barrido que hicimos en frecuencias. El que pones ahí es el barrido con frecuencias, ok. Sí. Este lo hicimos entonces tomando que vamos de 0.1 Hz hasta 100 Hz, que era el máximo que nos daba el DMA. ¿Sí? Entonces, de allí extrajimos el factor de pérdidas con base en ese recorrido, en ese barrido en frecuencias que hicimos para cada una de ellas. Cada una de estas muestras fue hecha 5 veces. ¿Sí? Entonces lo que hice fue, después de probar 5 veces, extraje las mejores, promedié y de allí extraje cada una de las curvas. ¿Eso te indica que, por ejemplo, estos materiales no funcionarían a frecuencias mayores de 10 Hz? ¿A mayores de 10 Hz? Digo, a mayores de 10 Hz se puede ver claramente que la curva parte de la linealidad que tiene, ¿no? Básicamente demuestra un comportamiento que no es función de la frecuencia, básicamente hasta por arriba de los 10 Hz. Sí. La pregunta es, ¿qué sucede si estos materiales están usados a 10 Hz? Y la segunda pregunta que sigue a esto es en los próximos experimentos que vos exponés, ¿a qué frecuencia tú haces los ensayos? Bueno, la siguiente es a 1 Hz, esta es a 1. Pero estas me permiten a mí mostrar varias cosas. La primera es que, pues, si bien es cierto que a 10 tienen una caída, hay una cierta tendencia a que el polímero se ponga más rígido, ¿sí? Entonces, he de imaginar que si todas tienen esa tendencia es porque el polímero ya se está volviendo más rígido, ¿sí? Porque si sabemos que eta es E2' sobre E', y si empieza a hacer una caída, entonces se supone que el material tiene que volverse más rígido. Tentativamente diría yo que el factor de pérdidas debería tener algún tipo de cambio más allá de 100, a pesar de tener esa linealidad esa no linealidad acá, ¿no? ¿Sí? Y no sé. Profe, no sé si con eso respondo a su pregunta. Suponete, una pregunta, cuando vos haces la parte de amortiguación, en esa parte ahí donde el video no funcionaba, vos mostraste un aparato en donde tenías ciertos agujeros o ciertas zonas en donde aplicabas con un martillo, pues está bien, creo que eso es el amortiguamiento pasivo que mostraste al principio. Tú mostraste un aparato en donde había diferentes zonas, en donde aplicabas fuerza con un martillo, y tú decías que dependiendo de la frecuencia podía ser que ese experimento cambiara. ¿Sí? Al principio de la presentación. Ajá, lo mostraste. Sí. Lo que pasa es que ahí estamos... Los puntos de impacto, ¿te acuerdas? Sí, ahí estábamos haciendo una caracterización que queríamos... lo que queríamos mirar era si había algún tipo de dependencia con el impacto,
O sea, con el tipo, por ejemplo, de caída. Si tenemos la placa y golpeamos en diferentes zonas, si por ejemplo golpeamos en una esquina, pues habrán ondas de pliegue, ondas de torsión, ondas de todo tipo que generan algún tipo de cambio en la placa, y eso entonces va a generar un cambio en la rigidez dinámica. Entonces, lo que queríamos lograr con la caracterización era que, pues inicialmente, ubicar cuáles eran como los puntos, o mejor, la zona en la cual podríamos golpear sin ningún tipo de problemas en la placa, ¿sí? Encontramos que la zona, entre la zona 1 y la zona 2, eran como las más adecuadas para hacer el golpe, porque si nos íbamos muy lejos, pues ya empezaban a generarse ondas de diferentes características que no permitían dar precisión a la rigidez dinámica. Ok, la pregunta es, en estas frecuencias de resonancia que tú encuentras acá, ¿en qué rango de frecuencias estás trabajando? Las frecuencias que encontramos estábamos por encima de 100. Bueno, estábamos entre 80, bueno, por ejemplo, para la laponita estaba como en 80, más o menos, 80 por encima, pero ya le doy ese dato con precisión. Y generalmente llegamos como hasta 210 aproximadamente. Eso es lo que no me cerró entre estos experimentos y lo que tú me muestras en los otros que estábamos hablando, sí. El factor de pérdida. El material parece que se rigidiza a frecuencias muy altas. Sí. ¿Cómo un experimento de alguna forma está relacionado con el otro? Sí. Lo que pasa es que el factor de pérdidas pues me permiten ver en el DMA como una cierta tendencia a ver si puede disipar energía, ¿sí? Por ejemplo, la cloicita 30B se ve que perfectamente todas tienen como una tendencia pareja, y eso en la rigidez dinámica se vio. Lo curioso es que la hectorita, por ejemplo, que tiene un buen módulo, perdón, un buen factor de pérdidas, y la crucita, que tiene un buen factor de pérdidas, pues no demuestran tan buen comportamiento comparado con la laponita, porque la laponita fue la mejor, como el resultado óptimo que obtuvimos. Podemos encontrar, de todos modos, la tendencia que puede funcionar a bajas frecuencias, porque finalmente la rigidez dinámica trabaja mejor a bajas frecuencias. Pero si la nanopartícula está trabajando a bajas frecuencias, no sirve cualquier tipo de nanopartícula, tiene que ser una solamente, y en ese caso nos dio pues la laponita. Entonces tenemos una tendencia a saber como cuál podría ser la disipación de energía en ciertos tipos de rangos. En este caso pues con el DMA encontramos ¿cierto? Que va hasta aproximadamente 10 a frecuencias bajas, pero si queremos aumentar la frecuencia, pues entonces la tendencia es a que con estas linealidades los resultados no van a ser muy buenos para todas, excepto solamente para la laponita. Entonces, digamos que el alcance que tendría el DMA solamente nos llegaría hasta lo que pudimos hacer allá en la universidad, ¿sí? Entonces, la posibilidad de utilizar la rigidez dinámica con la placa era aumentar a todo el rango de frecuencias y ver cómo se comportaba en todo el rango de frecuencias. Ajá. La otra duda que me surgió es, como tú explicaste al principio, la efectividad de todos estos refuerzos depende de cuán bien estén dispersos en la matriz polimérica que se esté utilizando. Sí. Y nosotros cuando propusimos los experimentos, discutimos una metodología de el mezclado intensivo, y después del mezclado intensivo sonicamos para tratar de tener la mejor dispersión. Y como tú dices, no hemos hecho experimentos de rayos X para saber cuán bien exfoliada o intercalada están nuestras arcillas. Sí. ¿Tú crees que ese es el factor por la cual, por ejemplo, la cloicita 15A en un momento
súper rígida o la bonita, como tú muestras en un momento, por ejemplo, el módulo de Young es el mejor de casi todas. Sí. Y por el otro lado, te da muy buenas propiedades en amortiguación y en vibración. ¿Tú crees que el problema que tenemos con el resto de las arcillas es un problema de dispersión? No, yo creo que está con el tipo de nanoestructura que nosotros usamos, porque todas las muestras que utilizamos fueron hechas igual. Entonces... Pero no, ojo, porque cada una de estas arcillas que nosotros utilizamos tiene una estructura bien diferente una de otra. Por eso. Básicamente lo que se usa de diferente entre todas las arcillas que usamos es el surfactante que se pone entre las galerías de las partículas para lograr que el polímero penetre en esas galerías. Ya, pues... sí. Entonces no necesariamente el procedimiento que nosotros por ahí consideramos puede ser el más eficiente para todas ellas. Es decir, puede ser que la cloicita 30A, que mostraba muy bajas propiedades, sí, tanto mecánicas como dinámico-mecánicas, como de vibración, sea porque probablemente nosotros no llegamos a intercalarla o exfoliarla del modo que deberíamos haberla hecha, o porque el surfactante de alguna forma no era compatible con la estructura del polímero, ¿no? Podría ser. De acuerdo. Pues yo también me cuestioné por eso, porque de todos modos la manera de hacer las nanoestructuras fue hecha igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la laponita y la hectorita, que son arcillas inorgánicas, pues digamos que tienen como similares comportamientos, al compararlo, por ejemplo, con la cloicita 15A, pues yo dije, el comportamiento es muy similar. Y pensaría yo que la cloicita 30B tendría que ver algo con la estructura, porque lo que sé es que la cloicita 30B tiene una cadena como de lípidos en la estructura química. No conozco bien el detalle, pero sí sé que la cloicita 15A y la cloicita 30B, pues si bien son arcillas orgánicas, las diferencia esa cadena de lípidos que las une que tiene la cloicita 30B. Entonces, por eso yo quiero hacer la confirmación a partir de un patrón de rayos X, de difracción de rayos X o microscopía TEM, si la distribución sí es la que es. Porque entonces... Estoy de acuerdo que eso es lo que... Eso digamos que sacaría de dudas absolutamente. Para la publicación de estos resultados, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. La última pregunta que tengo para ti es la parte de los nanotubos. Sí. Los nanotubos tienen una estructura completamente diferente a los de la nanoarcilla. Sí. ¿No? Las nanoarcillas son galerías que se abren porque tienen surfactante en el medio de esas galerías. Los nanotubos son fibrillas, básicamente, ¿no? Son fibrillas y que interactúan de una forma completamente diferente con el poliuretano. Sí. En esa parte se me cerró la presentación y quería saber cómo habían resultado en la parte de los resultados de vibratorios que hiciste con los nanotubos. ¿Fueron mejores, fueron peores? Pero ¿cuál de todos? ¿El de nanotubos multicapas? Sí, los vibratorios o los del DMA. Un resumen de lo que pasó con los nanotubos. Ese es el momento en que se me cerró la presentación, porque no la vi esa parte. Listo. Pues en general lo que obtuvimos, por ejemplo, para el módulo de Young fue que los nanotubos monocapa tienen un aumento grande, ¿sí? Y eso se debe, pues, obviamente... Eso lo vi. Ese sí, listo. La parte de propiedades vibracionales, esa es la que me perdí. Listo. Entonces, en propiedades vibratorias, pues, encontramos que en la rigidez dinámica realmente el cambio no es muy drástico, porque aquí se tiene, por ejemplo, el poliuretano puro, y aquí se tiene los nanotubos multicapa, y realmente el cambio no es muy drástico, ¿sí? Ahí quien está haciendo, digamos, que el trabajo es el poliuretano, el polímero como tal. Entonces, en una de las recomendaciones, por eso yo sugiero que se aumente la cantidad de nanotubos, porque pues cuando hicimos las muestras, tuvimos solamente un rango corto para hacerla. Entonces, como usamos 0.5 y fue la máxima que pudimos utilizar, no pudimos notar un cambio así como medio drástico. Sí, es solamente eso. Sí. Entiendo.
Muchas gracias. Después, si tengo más preguntas, las hago después, pero en principio esas eran mis preguntas. Listo, profe, gracias. Sí. Gracias, María. Muchas gracias a la profesora Aguad. Continuamos con la sesión de preguntas. Profesora Arenas. Me gustaría preguntar al final. Muy bien. Profesor Sumerso. Buenos días a todos y un saludo especial a la doctora Aguad. Primero que nada quiero felicitarte porque cuando leí tu tesis la encontré de una complejidad bastante alta desde el punto de vista de lo que son la ciencia de los materiales. Y por eso tú notaste que yo te hice muchas preguntas. Sí, claro. Porque tenía que dilucidar muchas cosas que no estaban claras para mí. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer de que la tesis, y por eso te quiero felicitar, aborda, y no es usual, aspectos muy completos desde el punto de vista de la estructura de los materiales, de las propiedades de los materiales y del comportamiento, en este caso la amortiguación pasiva, que sería la principal propiedad. Entonces, la complejidad es tal en esta tesis, porque tú trabajas con composite, ¿no? Y estás trabajando con nanopartículas que son cerámicos, que son cristalinos. Estás trabajando con una matriz polimérica que no es cristalina. Es amorfa. Es amorfa. Estás trabajando con materiales que son conductores, perdón, que no son conductores eléctricos, como dicen los polímeros y las nanopartículas, no son conductores eléctricos porque tienen enlaces, no tienen electrones libres. Y sin embargo, en tu presentación tú tocas un montón de aspectos, hablas de disipación, de calor, que yo realmente no sé por dónde va esa disipación. No se diferencia el aspecto del rol de la matriz, que está mayoritariamente en peso respecto a los componentes, que debe tener una tremenda influencia. Y lo que más me llama la atención, y lo tocas algo, es el tema de la densidad elástica. No sé si habrás visto a Ashby en Cambridge. No. Ya. En que la densidad elástica es la proporción entre el módulo de Young y la densidad del material, en este caso de un composite. Y esa es una variable fundamental para poder determinar qué material has logrado con este juego experimental. A la luz de esos antecedentes se ve bastante coherente, pero hay algunas cosas que quisiera que tú pudieras aclarar. Y lo primero es, ¿por qué usaste, qué criterio usaste para determinar esas concentraciones de nanopartículas y qué tamaño tenían? Usaste 0,5, 1, hasta 10. ¿Qué criterio usaste? ¿Por qué usaste 20, 30, 40, 50? ¿Y qué tamaño en nanómetros? Sí. Aquí, cuando hicimos la síntesis. Yo quería ver qué tan grande podría ser los cambios en los parámetros mecánicos dependiendo de qué tan grandes sean los cambios en la cantidad de nanopartículas. Por literatura se sabe que con un poco de agregados nanoestructurados yo tengo un cambio en el polímero, pero ¿hasta dónde se mantiene? También quería saber eso. Si yo hice un cambio drástico, y eso fue una discusión con la profesora Watt, donde ella me decía que si aumentábamos la cantidad, pues obviamente la cantidad de polímero tendría que disminuir. Entonces, una de las cosas que noté es que si yo hice una muestra a 20 y realmente la muestra 20
era completamente deficiente, incluso en el tacto, ¿sí? Porque se resquebrajaba, se desmoronaba. Entonces, lo hice solamente hasta 10 y noté, por ejemplo, que a medida que aumentaba la cantidad de nanopartículas, se volvían más frágiles. Entonces, si aumenta uno mucho la cantidad de nanopartículas, la cantidad de polímero se reduce. Y entonces no hay suficiente unión para poder lograr digamos que, esa forma de unir las nanopartículas. Entonces, obviamente, las características mecánicas tendrían que reducirse también, o tendrían que cambiar, pero de una manera que no quisiéramos para lograr el estudio del material. Pero tú sabías que 0,5 era el punto, ¿no? No, este trabajo fue completamente exploratorio, completamente. Yo hice simplemente como una tentativa. Yo dije, bueno, probemos con 0.5, 1, 2, 5 y 10, y hice una de 20, pero solamente una, y realmente las de 20 no funcionaban. Entonces solamente utilicé hasta 10 y probé, pero fue completamente exploratorio, completamente. Perfecto. Pues bien, aclarado ese punto, tú aplicaste temperatura. Sí. Entonces, recuerdo que 90, 100 grados. Sí, hasta 100 grados aproximadamente. Perfecto. El comportamiento de la temperatura para la nanopartícula no es significativo, porque esa temperatura no tiene ninguna incidencia sí. en las nanopartículas, ninguna, pero sí en la matriz. Sí, claro. Sí en la matriz. Entonces, ¿qué piensas tú de que podría haber un efecto al aplicar temperatura de un cambio de fase en la matriz polimérica y llegar ya sé que no existe difracción, pero pasar de zona amorfa cristalina, llegar a una temperatura T sub G, digamos? Sí, este polímero está por encima de la temperatura de transición vítrea. Entonces, digamos que aquí estamos en la zona ya digamos que fuera de ese rango. O sea que cuando yo hice los experimentos, la profesora Watt me dijo que teníamos que utilizar pues un rango de temperatura inferior a la temperatura ambiente, porque no lográbamos ver el pico de la temperatura de transición vítrea, está por este lado, ¿sí? ¿Sí? Entonces lográbamos solamente ver, esta se llama, ¡ay, se me olvidó! Lográbamos ver más, o sea, la zona posterior a la temperatura de transición vítrea. ¿Sí? Eso tiene un nombre, pero en ese momento no lo recuerdo. ¿De transición? De transición, sí. De transición. Ya. ¿No me dijiste de qué tamaño eran las nanopartículas? Sí, el tamaño de las nanopartículas, por acá lo tengo. Ese se lo puse en el anexo como requisito a sus correcciones, y tenemos un tamaño, por ejemplo, para la cloicita 15A de entre 2 por 6 por 13 micras. Lo mismo para la cloicita 30B, y para la hectorita de 0.8, 0.08, 0.001 micras para la hectorita, como le dije, y para la laponita un diámetro entre 25 y 30 nanómetros con 1 nanómetro de espesor. O sea, esos son como discos. Bien, ahí hay un aspecto importante, porque el concepto de nanopartículas solamente es hasta 200 nanómetros. Ah, claro, sí. Entonces, cuando tú tienes las primeras partículas que nombraste son del orden de micras, sí, claro, no son nanopartículas. Sí, sí. Las nanopartículas son las últimas que tú mencionaste, claro. 0,01. Entonces, ahí también influye el tamaño. Los polímeros son grandes cadenas moleculares. Entonces, obviamente, yo encuentro muchas de las respuestas de tus resultados están por ese lado. ¿Ah? O sea, las nanopartículas son capaces de interactuar a nivel estructural, no sabemos cómo, porque no se hizo difracción ni transmisión, pero algo pasó ahí, algo pasó. Pero los otros, esas partículas a nivel micro no son nanopartículas, esas no son nanopartículas. Sí. Entonces, ¿Puedo hacer una aclaración al respecto? Voy a terminar primero, estimada, y después le dejo la palabra. Mira, el otro elemento que me llamó la atención y que me gustaría, lo explicaste, pero me gustaría profundizarlo un poquito más,
sería el tema de la disipación de calor. A ver, yo me declaro un ignorante en el tema acústico. Tengo entendido que una onda acústica es una onda de energía y que es elástica, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú vas a aplicar estos sustratos, es muy importante la superficie y muy importante la densidad. Entonces, respecto a ese punto, tú mediste esos parámetros respecto a superficie, algún parámetro, y respecto a densidad, para que me pueda profundizar un poquito esa disipación de calor, porque tú estás amortiguando sonido. Por lo tanto, es un concepto de energía ahí. Sí. Entonces, ¿a dónde sale esa energía? ¿Quién la disipa? Ya. Nosotros no trabajamos con sonido, nosotros trabajamos con vibración. Con vibración. Sí, entonces ahí hay una diferencia. Entonces, lo que queremos lograr es que la disipación de energía sea a partir de fricción. ¿Sí? Por eso, cuando yo enuncié acá, yo enuncié aquí, ¿dónde está? Aquí, que la disipación es por histeresis mecánicas, es que lo que queremos provocar es que haya fricción o movimiento de esas nanopartículas que generen algún tipo de disipación, ya sea, por ejemplo, con calor o con fricciones internas. Entonces, la fricción obviamente va a generar un intercambio, una transferencia energética y pues obviamente hay calor. Por fricción. Sí. Eso es. Mire, y creo que tenía una última. Yo te había recomendado en la corrección de la tesis, en una de las primeras curvas que tienes los resultados. Sí. Un poco más para atrás. Estas lo que tenemos cantidad de nanopartículas versus el modo de Young. Sí. El modo de Young es clave para poder seleccionar el material. Pero fíjate tú que esa cantidad está referida al 0,512, ¿no es cierto? 10, 20. 10 solamente. Llegaste hasta 10. Perfecto. No sabemos qué pasa entre 0,75, 1,5, no sabemos. Pero tú supusiste una linealidad. ¿Sí o no? No. Yo hice cuando hice la gráfica, simplemente esto muestra la continuidad de cómo cambia la curva, más no muestra una linealidad. No, pero me refiero entre punto y punto. Por eso, o sea, digamos que la gráfica fue hecha de manera que este punto se una en una curva con una línea hasta acá. A eso me digo. Sí, claro. pero no significa que sea una línea. Puede haber una tendencia, ¿sí? Pero por ejemplo, acá pueden haber cambios como por ejemplo en la... aquí está. Por ejemplo en la laponita, ¿sí? Donde tenemos un leve aumento acá y pues hay como una cierta tendencia a permanecer constante y luego está la subida. Sí. No, está bien. Yo te había recomendado, no sé si lo hiciste, que me pudieras determinar el factor de determinación. Ya, las incertidumbres. Sí, las incertidumbres. De esa manera podríamos saber en qué porcentaje la variable cantidad tiene influencia sobre el modo. De acuerdo. La incertidumbre está en el anexo. En el anexo. Sí, señor. Está en la... ¿Cómo sería el anexo? ¿Podría brevemente... Sí, claro. ¿El anexo de la revisión? El anexo está aquí. Y aquí tengo... Vamos a ver. Permítanme un minuto. La página 55, me parece. Se me perdió él. Aquí está. Aquí tenemos las... Perfecto. Ya. Sí. Entonces, por ejemplo, mire que acá tenemos para la cloicita, quien sea, por ejemplo, tenemos aquí, pero no hay una tendencia clara como que siga una cuestión lineal. Ahí queda claramente manifestado. Sí. No, muy bien. Ok, muchas gracias. Ok. La profesora quería... María. Yo tenía un comentario para hacer respecto de las partículas.
porque por ahí, nuevamente yo no vi el anexo, pero cuando se habla del tamaño de las partículas de cerámica, los tamaños que estás reportando son los tamaños generales, pero esas partículas están creadas en la morfología como me sale la palabra en inglés pero no me sale en español, como un stack. Jorge, ¿tú me puedes ayudar con la palabra stack? Como sí, eso es como un apilamiento. Como un apilamiento de capas de cerámica. Son como apilamientos de capas de cerámica. Como aglomeraciones. El por qué se llaman cerámicas nanoestructuradas, y por eso tienen el término cloicita 30A o cloicita 15A, es que entre estos apilamientos se intercambian parte de los iones por surfactantes, que lo que hacen es que esas galerías que hay entre capa y capa se abran. Y esa es la medida que es nanométrica en las nanoarcillas. Entonces, lo que tenemos es ese apilamiento de capas de galerías que al intercambiarse los iones, lo que hacen es que esas galerías se abran, y el tamaño o distancia de esas galerías es lo que permite que el polímero entre a esas galerías. Entonces, el tamaño que vos dijiste antes es el tamaño general de la arcilla, pero no es el tamaño de las galerías que hace que el polímero se intercale en las galerías o exfolie las galerías. Más o menos el tamaño de esas galerías está entre 3 y 10 nanómetros, y ese es un estudio que nosotros hicimos y que fue publicado para la arcilla cloicita 30B. No tengo en este momento, porque lo hicimos nosotros de ese tamaño, para la cloicita 15A, pero básicamente esa es la medida que se utiliza para decir que estas son nanoarcillas. Es no la estructura grande de micras que vos estás hablando, sino que es la galería entre las diferentes capas de arcilla. Y sí deberíamos hacer experimentos de rayos X para ver cuánto es la galería que estamos abriendo, porque ahí veríamos esa medida, pero básicamente lo que estamos es que parte del polímero entra y penetra en esa galería, y sí estamos en arcillas que son nanoestructuradas. Y otra cosa de la que te quería mencionar, los valores el porcentaje de arcilla que hemos incorporado está relacionado con una propiedad que se llama la propiedad en donde las partículas comienzan a tocarse o interaccionar unas con otras. Entonces, el valor de aproximadamente 0,5 que vos viste para los nanotubos y 0,5 que vos viste para las nanoarcillas están relacionados con esa propiedad en donde la concentración hace que las partículas no solamente interaccionen con la matriz, sino que las partículas comienzan a interaccionar unas con otras. Entonces, no solamente tenemos interacción partícula-matriz, sino que también tenemos interacciones partícula-partícula. Y ese es el incremento en donde vos viste en todas las propiedades. Eso se llama percolación. Y básicamente por encima de ese porcentaje es donde se ve claramente la percolación en tu sistema. Es decir, es cuando, por ejemplo, en nanotubos, cuando estamos por arriba de la percolación, es cuando tenemos, por ejemplo, conductividad eléctrica. Entonces las partículas interaccionan con las partículas y hacen que todo el sistema cambie completamente las propiedades que estamos evaluando. Entonces yo creo que el punto de 0,5 que tú muestras es básicamente el punto en donde empezamos a tener percolación, es decir, partícula-partícula, interacción entre partícula-partícula. Ok, gracias María. Muchas gracias, profesor Somero. Continúa usted con las preguntas. Bueno, felicitaciones José Luis y agradecimientos a María por su participación y la ayuda que nos está prestando. Tengo un poco la duda de lo que estás hablando de la frecuencia de resonancia. Sí. Esa masa que tienes ahí abajo, ¿de qué masa estás hablando? La masa de la placa de acero. Ok, muy bien.
Por lo tanto, si está hablando la masa, es el sistema masa-resorte que tú tienes ahí. Así es. Por un lado, veo que en tu análisis la rigidez dinámica te va incrementando. Sí. ¿No es cierto? Eso me implicaría que mi frecuencia de resonancia también va subiendo, ¿no? Sí, sí, son directamente, bueno, están relacionados bajo la raíz Y cuadrada. eso no te atenta contra tu sistema, que uno finalmente lo que trata de buscar son, bueno, lo podría a lo mejor subir aumentando grosores de los materiales. Sí. El espesor del material, o sea, porque uno finalmente lo que trata de hacer es que esa frecuencia de resonancia en la aplicación práctica se vaya más bajo posible. Sí, exacto. Entonces es como que tú le estás metiendo una cosa para mejorar, a lo mejor los factores verdes ahí, pero también tengo lo mismo que decía María, un poco de duda de lo que está pasando en frecuencia más alta. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a hacer las pruebas con la rigidez dinámica, todos los materiales mostraban ese aumento o permanecían constantes. ¿Sí? Cuando yo hice las pruebas, pues empecé con la hectorita, con la cloicita, y no mostraban un cambio, incluso aumentaban. Eso quería decir obviamente que la frecuencia tenía que aumentar y que el material no nos servía. Pero fue la laponita la que redujo, la que bajó notablemente. Después de una cierta cantidad. Sí, entonces tiene que ser, a medida que la cantidad de nanopartículas es añadido, pues ellas son quienes ayudan a la disminución de la rigidez dinámica, que eso entonces sería a mayores a 0.5. Ya, pero a lo mejor una cosa podríamos pensar, esta que también tiene mucho que ver en las aplicaciones prácticas. Hay una dimensión que, claro, no se analiza acá, pero que tiene mucha importancia, que son los costos. Claro. O sea, realmente si esta cosa no se puede pagar, hay nadie de la o sea, puede ser muy interesante todo los análisis, pero la aplicación práctica. Esto yo me declaro bien ignorante en la parte de materiales. Estos pegamentos, por ejemplo, tenemos te lo digo por cosas prácticas nomás. En Chile estamos con el límite del ruido impacto en 75 decibeles. Generalmente las losas con un losa ya incluso 16 centímetros de espesor con un cerámico arriba pegado, andamos al filo de la navaja entre los 75 y 76. Muchas veces no aprobamos eso. Y son reacios la industria o la industria de la construcción a aplicar losa, una capa intermedia de algún material porque hay que construir una sobrelosa. Sin embargo, había alguien que me está diciendo, oye, ¿por qué no engrosamos el material del pegamento? ¿El pegamento es un polímero o no? Sí. ¿Es un polímero o no? No se podría experimentar con los pegamentos esto. Porque a lo mejor, si tú me estás... otra pregunta que te voy a hacer, de esta mejora en términos prácticos, ¿cuántos decibeles me estáis hablando? Ya. Nosotros podemos ampliar ese estudio a otro tipo de polímeros, ¿sí? Esa es una de las perspectivas del estudio. Cuando hicimos el cálculo de... Cuando hicimos el cálculo de el mejoramiento a la reducción al ruido de impacto, pues a cantidades pequeñas de nanoestructuras realmente el aumento no es significativo, de hecho baja, ¿sí? Entonces al bajar delta L, pues el mejoramiento no antes empeora o no funcionaría. Pero con la cloicita, con la laponita, pues el aumento sí funcionaría. Lo que pasa es que para aplicarlo en pegamento, yo pensaría que sería muy difícil porque obviamente el material no es lo suficientemente viscoso. Tendríamos que aumentar la temperatura para que se adhiera quizás, ¿sí? Ya, ahí no entiendo mucho. No es una cosa que tú puedes disolver o mezclar en el pegamento, porque el pegamento finalmente es un elemento podría ser. Sí, claro, podría ser. Pero cuando nosotros probamos los materiales eran sólidos. Es que yo creo que ahí hay un punto de inflexión re importante, porque tú cambias completamente la lógica, porque yo puedo tener alternativas frente a lo que tú me estás diciendo. O sea, si tú me dices este material vale X y este vale 2X y por eso, porque esto debe tener un costo adicional. ¿Ya?
me está diciendo que se me aumenta el doble el costo de mi material. Sí. ¿Ya? Pero mira, yo con este material mi reducción del ruido impacto es 10 decibeles y sin esta cosa son 8 decibeles, yo por los costos me voy por el de 8 decibeles. Sí, claro. ¿Me entendí? Pero sí, ese costo no es solamente el material que estoy poniendo, sino la sobrelosa y todo lo que implica en las construcciones. Por lo tanto, yo creo que sería súper interesante ver si tú puedes hacer la barrera de aprobación, o sea, quedar dentro del límite. Acá en Chile estamos peleando por 2 o 3 decibeles en el pegamento. Sí. Entiende que ponérselo un pegamento y con eso soluciones y cumples con la normativa, Sí. tener 70 decibeles, 71, para muchas partes donde necesitas en cocina, cosas que no son tan críticos y estamos, a ver, o sea, te lo doy como cosa futura o Jorge, no sé. Que sería interesante meterse en la parte del pegamento, porque ahí están muy en el borde de tener que siempre estar ocupando sobre los. Sí, pues la ventaja que encontramos fue que este material podría ser usado como un sustituto, ¿cierto? Porque al comparar con los materiales pues, que normalmente son usados, pues encontramos, por ejemplo, que si la lana mineral, la lana de vidrio es esta, y la lana mineral es esta, pues podríamos estar incluso por debajo, con una disminución del espesor, ¿sí? Entonces, digamos que nunca me había planteado la idea de probar el material ya en obra civil, siempre lo había comparado con sus valores, más no yendo y haciendo la prueba como tal, ¿sí? Pero está interesante. Te voy a decir, incluso a mí me han propuesto en Santiago una edificación, y los edificios, escucha, que ocupan son harta plata, hartas lucas, como decimos acá. Me han dicho, oye, porque hay un producto que se llama Becrona acá en Chile, no sé realmente qué es su compuesto, pero me decían, yo supe de alguien, eso es un rumor que escuché en Santiago, que poniéndole 5 milímetros de espesor a este pegamento podíamos lograr. Me dijeron, oye, ¿por qué no lo proban en el laboratorio? Ya, bueno, al final no lo probé, pero es interesante meterse en la parte de pegamento, ¿no? Pegamento para las cosas antivibratorias. Ya, eso, no existe ninguna prueba de ruido impacto verdadero, ¿no? Comparar los estándares con ruido con el martillo, no, porque haber visto, sí, claro, pero es que las muestras eran muy chiquititas, eran de este tamaño, eran como más o menos de este tamaño. Entonces, ¿y es muy costoso hacer muestras más grandes o tecnológicamente? Tecnológicamente tarda mucho tiempo, porque si estamos contando que cada una de las muestras dura una parte dura 12 horas, luego ir al otro día, curar. No, más que eso, los portamuestras, supongo, son limitados en tamaño. Teníamos una limitación en el tamaño de muestras en el laboratorio. Entonces, claro, si lo hacíamos, por ejemplo, ¿cuánto es para hacer para hacer las pruebas de martillo? ¿Cuánto? 200 milímetros por 200 milímetros. Sí, entonces, no, pero para hacerlos con el martillo no, con el... con la máquina. Con la máquina. Bueno, uno podría a lo mejor no cumplir con la norma, pero definitivamente puede hacer un paño menor, ¿me entiendes? Sí, puede claro. hacer a lo mejor las normas son para hacer comparaciones muy exactas, pero aquí uno podría hacer buena la tendencia. Un par de metros cuadrados. Más que suficiente. Eso nomás, no te hago sufrir más. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Bueno, te quería hacer un comentario respecto a las uniones adhesivas. ¿Ya? El tema de las uniones adhesivas también es un tema complejo porque, a ver, hay un fenómeno que es fundamental que se llama la adhesión. ¿Ya? Entonces, tú puedes obtener un muy buen producto desde el punto de vista de amortiguamiento, del sonido, pero si no tiene una buena adherencia... ¿Esto tú crees que le perjudica la adherencia? ¿Le podría? Bueno, si es estático no hubiera el problema. Es que yo veo por los porcentajes que tú dices, como echarle sal a una sopa, un poquitito lo que le está dando la impresión. Yo creo que lo que tocaría mirar es que también se adhiere entre estructuras, y además que dependerá también del tipo de estructuras en que esté. Por ejemplo, yo supongo que va la losa y luego el material, y hay que ver qué tanto se une losa, material y lo que venga abajo también. Y quién sabe cómo... Generalmente estos son pegamentos que actúan a la carga nomás, o sea,
O también, no sé si son tan necesarios, sí, sean tan o agresivos. también a tratar de hacer una interacción o una interfaz que hay entre un polímero, un pegamento cualquiera y la película. La película quizás pueda tener algún tipo de... Lo dejo planteado así como, a lo mejor la María puede hacer algo. Profesor Arenas. Ok, yo la verdad es que no tengo mayores preguntas de las que ya ha hecho la comisión. Yo solamente quería felicitarte por el trabajo. Ha sido un trabajo de bastante tiempo. Sí, entre medio estuvo esta pasantía que tú realizaste en Estados Unidos. Producto de este convenio que se formó cuando María y junto con el decano de la Facultad de Ingeniería de Auburn vinieron acá con una delegación más o menos grande y hicieron presentaciones de sus trabajos, y nosotros hicimos presentaciones de nuestras líneas de investigación, y a raíz de eso se generó esta posibilidad de que tú pudieras trabajar en el laboratorio de polímeros de María. Yo creo que lo interesante de esta tesis es que es un trabajo extremadamente multidisciplinario. Creo que es una de las tesis más multidisciplinarias que hemos hecho dentro del programa de Magíster. Y para mí como patrocinante fue también bastante complejo tener que empezar a estudiar algunas cosas que yo jamás en mi vida las había visto, sobre todo de química orgánica o cosas por el estilo. Pero debo reconocer que aprendí bastante y cosas bien interesantes. Yo creo que el principal resultado de esta tesis, que uno lo podría considerar como un paso importante, es que estamos logrando los mismos niveles de aislamiento que uno logra con un material como fibra de vidrio o fibra o lana de mineral, que tienen 30 milímetros de espesor, y esto lo estamos logrando con una película de 3,5 milímetros. Entonces, una de las aplicaciones que podría darse esto es que, por ejemplo, a los pisos flotantes que se venden comúnmente, uno pudiera agregarle esta capa de 3,5 milímetros, y de tal forma que no se requiera una capa extra o algún sistema de aislamiento. En el piso, hay en este momento en la industria puede ocupar 3 milímetros, 5 milímetros, hay materiales ¿cómo se llama? Yo no sé exactamente, son de celdas cerradas, como hojitas así de celdas cerradas, de 3 a 5 milímetros. Pero tienen un comportamiento mucho más bajo que la lana de vidrio. Ya están más o menos atenuaciones en general en el nivel de reimpactos. Estamos hablando de 15 decibeles versus 30 que tú puedes llegar con la lana de vidrio. Eso porque la rigidez dinámica de esos materiales es muy alta en comparación con... Claro, o sea, si es en esa misma, porque claro, esos 3 o 2 centímetros y medio o 2 centímetros que tiene ahora un panel losa, que como que eso también te influye en las alturas de las edificaciones, Así que yo estaría conforme. No sé si María, si me escuchas, ¿tienes alguna otra consulta que hacerle a José Luis antes de que deliberemos? No tengo ninguna otra consulta, y estoy de acuerdo en lo que tú dices, que todos hemos aprendido un montón de cosas. Okay. Por mi lado, la parte de propiedades vibracionales fueron bastante, nuevas para mí, pero bueno, es un placer de trabajar y por ahí seguir trabajando en el futuro, porque por ejemplo las espumas que estaba recién comentando el doctor, esas espumas de estructuras cerradas son también estructuras poliuretánicas, y por eso nosotros elegimos los poliuretanos, porque tienen una versatilidad muy grande para ser aplicados no solamente como adhesivos, sino también, por ejemplo, se pueden hacer espumas con estos mismos poliuretanos. Entonces, nos ampliaba las oportunidades, y creo que es una buena opción para que en el futuro por ahí podamos seguir estudiando materiales diferentes o diferentes aditivos que puedan mejorar el comportamiento final, ¿no? Así que nada, agradecerte a vos, Jorge, por todo, y agradecer a José Luis, que tuvo, adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura, y trabajar en el laboratorio no fue fácil,
pero nada, agradecerles a ambos por todo. Ok, Gracias. gracias María. Te pido que te quedes porque va a ser la deliberación. Ahora se retira José Luis para que deliberemos. Sí, antes de invitar a José Luis, gracias profesor Arenas, damos la palabra al público, al señor decano, ¿cierto? Si quiere hacer algún comentario, alguna consulta, abierta la posibilidad. Felicitaron más. Muchas gracias. Sí, más bien felicitar y qué bueno que sea esta instancia interdisciplinaria internacional. Yo no entendí casi nada, para ser franco. Y no quisiera rebajar el nivel de las preguntas con alguna muy básica, así que prefiero pasar. Gracias. Entonces invitamos al candidato y al público a abandonar la sala para que la comisión termine con el proceso de evaluación. Sí, yo creo que ya podemos cortar la transmisión porque siguen por la Skype. transmisión por teléfono. Ah, ya, ¿Sí? sí. Siguen por Skype. Seguimos por Skype con... Claro.